Muy bien, empecemos. Bien, empecemos con el ejercicio número 27 de la guía de ejercicios. Calcule la densidad del agua del océano a una profundidad en que la presión es 35 megapascales. La presión en la superficie del océano es 101 kilopascales. La densidad del agua en la superficie es 1024 kilogramos por metro cúbico y el módulo volumétrico del agua de océano es un 2.1 por 10 a la 9 pascales. Bien, entonces nos piden calcular la densidad del agua del océano a una profundidad en la cual la presión llega a ser hasta 35 megapascales. Mega es por 10 a la 6, entonces 35 millones de pascales la presión. Bien, jóvenes, recordarles también que deben estar inscritos en el Classroom con su correo institucional y de la misma forma acceder a las reuniones Meet con su correo institucional. Ya hagan ese cambio para que no les perjudique, porque después voy a ir depurando los que no estén con el correo institucional del Classroom. Muy bien. Entonces, en la superficie del agua de mar es a 101 kilopascales, kilo por 10 a la 3, 101.000 pascales, y a una determinada profundidad, a medida que nos vamos adentrando en el mar, a medida que mayor profundidad estamos, la presión se incrementa. Entonces, en una determinada profundidad, la presión llega a ser hasta 35 megapascales, ¿no? Estos dos datos nos dan las presiones absolutas, la presión a nivel del mar y la presión a una profundidad en la cual es 35 megapascales. Bien, entonces, debido a ese incremento de presión, la mismo agua sobre sí mismo ejerce esa presión y hace que su densidad sea mayor a esta profundidad, en la cual la presión es 35 megapascales, ¿no? Nos piden determinar esa densidad, porque la densidad en la superficie del océano, en la cual es 101 kilopascales, es 1024 kilogramos por metro cúbico, ya que es la presión ejercida por el aire atmosférico simplemente. Bien, entonces, se trata de una deformación de tipo volumétrica, entonces resolveremos el problema, porque la ecuación a utilizar para resolver el problema es de esta forma, ¿no? Delta de P menos el módulo volumétrico por la deformación unitaria volumétrica, donde delta de P es presión final menos presión inicial. No tenemos esas dos presiones para delta de P, el módulo volumétrico nos dan como dato y vamos a hallar la densidad a través de la fórmula densidad masa sobre volumen. De esa forma se va a relacionar la densidad con el volumen para poder reemplazar en esta ecuación. Ya. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer, esto es el mar, ya más o menos lo fijaremos ahí, acá arriba es la superficie del mar, y en la superficie del mar la presión es 101 kilopascales, es presión atmosférica nomás, debido a esa presión está siendo sometida el agua en la superficie. Entonces, para entender un poco más, podemos tomar un elemento de volumen del agua en la superficie, ¿ya? O tomar un globito o una bolsa o una botella puede ser y llenarlo, la botella con el mismo agua. Con el mismo agua, ¿no? Entonces, acá tenemos un recipiente, por ejemplo, esférico, que está lleno con la misma agua de mar. Entonces, en la superficie tiene este volumen. Ahora, si nosotros este mismo recipiente, puede ser una bolsa o un globo, algo que no sea tan sólido, ¿no? Para que se pueda apreciar el cambio, el volumen del agua. Entonces lo llevamos a una cierta profundidad, lo bajamos hasta abajo, en el cual la presión es 35 megapascales, se incrementa. Entonces, debido al incremento de la presión, este volumen de este recipiente va a cambiar, se va a hacer más pequeño, ¿no? Debido a que el líquido en el interior, que es del mismo agua, se hace más pequeño debido a la presión, ¿no? Se incrementa la presión, entonces ese mismo volumen de agua se hace más pequeño a esa profundidad, ¿no? Entonces, la densidad de este recipiente, acá en la parte superior, es 1024 kilogramos sobre metro cúbico, que es la misma densidad de todo el agua que está a esa profundidad, es decir, casi sobre la superficie. Ya, y una vez que hemos introducido este
elemento de volumen, hasta acá la profundidad. Entonces, se hace más pequeño, pero la cantidad de materia es la misma, es decir, la cantidad de agua que hay ahí es la misma, solo que al introducirle a mayor profundidad, por el incremento de presión, se hace más pequeño esa cantidad de agua, se hace más pequeño. Entonces, lo que cambia es la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Como la densidad es inversamente proporcional, ¿no? Al incrementar la presión, el volumen se hace más pequeño. Por lo tanto, la densidad se haría más grande, porque es inversamente proporcional. Entonces, acá, a esta profundidad, el agua es más denso. Es más denso. Entonces, algo lógico que deberíamos encontrar en nuestra respuesta es que la densidad final debería ser mayor a este valor, a 1024 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que ocurre, ¿se entiende, no? Y esta densidad final es acá, cuando está abajo este recipiente, a esta profundidad, es la misma del agua, de todo el agua que se encuentra a este mismo nivel de profundidad. Ya es la misma. Porque se trata de la misma agua. El recipiente lo hemos llenado con agua, ¿no? Y este recipiente no es sólido, es como una bolsa más o menos, o una botella de plástico fácilmente deformable para que la presión actúe libremente sobre el fluido que está en el interior del recipiente. Bien, entonces, básicamente de eso se trata el problema, ¿no? Muy bien, entonces lo resolveremos planteando las ecuaciones de formación volumétrica y la formulita de densidad masa sobre volumen. ¿Okay? Bien, de acá despejamos el volumen de esta ecuación, densidad masa sobre volumen, despejamos el volumen y ese despeje lo vamos a reemplazar acá, en la ecuación de deformación volumen. Bien, entonces, delta de V, que lo teníamos en el numerador, deformación volumétrica o cambio en el volumen, es volumen final menos volumen inicial. Y acá reemplazamos eso, ¿no? Entonces, densidad es masa sobre volumen, despejando el volumen sería masa sobre densidad, ¿no? Entonces, el volumen final sería masa final sobre densidad final, ¿no? Densidad, masa sobre volumen, de acá el volumen pasa a multiplicar a la densidad, y la densidad que está multiplicando al volumen pasa a dividir a la masa. Ese sería el despeje de volumen, es lo que estamos utilizando acá, volumen igual a masa sobre densidad. Volumen final, por supuesto, masa final sobre densidad final, volumen inicial, que es V, masa inicial sobre densidad inicial, y lo mismo en el denominador, M sobre densidad. Bien, como habíamos dicho, la cantidad de materia en el recipiente es la misma, ¿no? Hemos metido cantidad de agua en el recipiente, una bolsita puede ser, y eso lo hemos bajado a la misma profundidad. Entonces, la cantidad de masa es la misma, solo que por el incremento de presión se ha comprimido, ha reducido su volumen, pero la cantidad de materia, la cantidad de líquido en la bolsa es la misma, porque no se añade más ni se quita más del recipiente, ¿no? Sin necesidad de abrirse, se va hasta el fondo. Entonces, la masa inicial y la masa final, en el diagrama que hemos hecho, son iguales, ¿no? Acá tenemos densidad inicial y acá será una densidad final. Acá tiene su volumen inicial, acá también tiene su volumen final, y este recipiente también tiene su masa inicial y acá su masa final. Pero estas masas son las mismas, la misma cantidad de materia hay en el recipiente, ¿no? Lo que cambia es su volumen, el tamaño que ocupa en el espacio, y debido a que cambia su volumen, también cambia su densidad, pero la cantidad de masa es la misma, ¿no? Masa inicial es igual a masa final, por lo tanto. Entonces, esto lo vamos a borrar. Entonces se simplifican. De acá podemos factorizar, como son iguales, masa inicial y masa final, podemos factorizarlo y estos se van a simplificar, porque tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador. Entonces se simplifican. Este que está en el denominador, la densidad inicial, que sería 1 sobre densidad inicial después de factorizar las masas, está dividiendo, está en el denominador, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces está acá, 1 sobre densidad. ¿No? 1 sobre densidad por el cambio en la presión igual a menos el módulo volumétrico multiplicado entre paréntesis sobre 1 sobre la densidad final menos 1 sobre la densidad inicial. Bien. Y de acá hay que despejar simplemente la densidad final, porque la densidad inicial ya la tenemos, es dato. El cambio en la presión también ya lo tenemos, porque es la diferencia nomás entre presión final menos presión inicial, es decir, 35 megapascales menos 101 kilopascales. Entonces despejamos la densidad final. El módulo volumétrico que está multiplicando pasó a dividir, y todo por menos 1, por eso el negativo acá.
menos 1 sobre la densidad que está restando pasa a sumar, y al mismo tiempo factorizamos la densidad, ¿no? La factorización sería de esta forma, un poco más directo está acá el desarrollo, pero lo que se ha hecho es lo siguiente. Entonces, esto de acá ha ido a sumar al otro lado de la igualdad, por lo tanto tendríamos 1 sobre la densidad menos variación de la presión sobre el módulo volumétrico por la densidad inicial. Y acá tendríamos 1 sobre la densidad final, ¿no? En el lado derecho de la igualdad. Se ha factorizado de acá la densidad inicial, entonces, que está en el denominador. Entonces, 1 sobre densidad inicial se ha factorizado, ¿no? Y acá quedaría 1 simplemente menos delta de P sobre B. ¿No? Densidad inicial del denominador se lo ha factorizado. Aquí está. Igual a 1 sobre densidad final. Entonces, densidad final que está dividiendo pasa a multiplicar, y lo mismo, esta densidad inicial que está dividiendo en el lado izquierdo de la igualdad pasa al lado derecho a multiplicar. Y de esa forma obtenemos esta ecuación de acá, ¿no? Por eso densidad final 1 menos delta de P sobre el módulo volumétrico igual, y esta densidad inicial que pasó a multiplicar a 1, simplemente la densidad inicial. Ya, la densidad inicial. Entonces, ese es básicamente el paso intermedio en el desarrollo que se ha hecho acá. Y densidad final despejamos. Este paréntesis que está multiplicando la densidad final pasa a dividir a la densidad inicial, y tenemos esto, ¿no? Aquí está ese paréntesis. Y reemplazamos los valores. Este delta de P, recuerden que es la diferencia. Esos valores que nos dan son valores absolutos, es decir, 35 megapascales, y mega es por 10 a la 6, menos 101 kilopascales, y kilo es por 10 a la 3, ¿no? Hacer esa diferencia, reemplazan acá el módulo volumétrico, el dato que nos da en el problema se reemplaza, y la densidad inicial, ¿no? Y este es el resultado final de la densidad del agua, de océano, a esta profundidad en la cual la presión es 35 megapascales, ¿no? Se puede ver que se incrementó la densidad, es lo que se esperaba, pero no es tanto, ¿no? Es 1024 la densidad inicial, y acá llega a 1041.3, ¿no? La densidad inicial, 1024. Un poquito más denso es el agua salada, por supuesto. El agua dulce normal, su densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? En condiciones estándar. Muy bien, entonces, claro, es que es un líquido, y debido a que los líquidos tienen un módulo volumétrico igual elevado, casi como los sólidos, entonces también son difíciles de modificar sus dimensiones, ¿no? Su volumen en este caso. A diferencia de los gases, que sí es más fácil debido a cambios de presión no tan grandes, se generan cambios en los volúmenes apreciables. Bien, esa sería la solución del problema, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación en este ejercicio? ¿Algo que no ha quedado claro? Inge, disculpe, ¿sí me puede explicar el principio, por favor? La parte de... Ya, el principio, esta parte de acá. Sí, por favor, Inge. Ya. Bien, entonces, el problema nos piden calcular la densidad del agua, ¿no? A esta profundidad, 35 megapascales. Entonces, para saber si es de formación volumétrica, hagamos el siguiente análisis. Entonces, vamos a tomar un determinado volumen de agua, ¿no? Este volumen va a ser esta esfera, que puede ser una bolsa, ¿no? Podemos tomar de esta misma cantidad de agua que está en la superficie, una bolsita, poner una cierta cantidad de agua, ¿no? Que tiene una densidad inicial a este nivel, ¿no? Esa misma bolsita lo vamos a llevar hasta el fondo del recipiente, en la cual a este nivel, a esta profundidad, la presión es 35 megapascales, o 35 por 10 a la 6 pascales. Entonces, hasta esa profundidad lo bajamos la bolsita con el agua. Y la bolsita, bueno, acá le dibujo un poco más grande, hay que hacerlo un poco más pequeño, porque debido a este incremento de presión, el volumen del agua se reduce, ¿no? Se hace más pequeñito. Entonces, algo así vamos a llegar la bolsita al fondo del recipiente, es decir, se va a hacer más pequeño. Bueno, acá estoy exagerando,
no se hace tan pequeño, ¿no? Debido a que es un fluido líquido. Entonces, esta es la densidad final del agua que está dentro del recipiente. Pero el agua que está fuera del recipiente también tiene la misma densidad porque todas esas moléculas de agua están experimentando esta misma presión, 35 megapascales, todas. Entonces, acá con la bolsita hemos hecho ese análisis para que se pueda entender por qué hay un cambio de densidad debido al incremento de presión, ¿no? Claro, no podemos ver claramente en una ecuación esa relación de la densidad con la presión. Sí tenemos esta ecuación que relaciona el volumen con la presión, pero debido a que el volumen está relacionado con la densidad, sí hay un cambio y hay una relación de la presión con la densidad, ¿no? Entonces, en un momento dado, tiene un volumen inicial la bolsita, con un volumen determinado de agua, lo llevamos al fondo y su volumen final cambia, se hace un poquito más pequeño debido al incremento de presión. Entonces, como el volumen cambia, algo que está relacionado con el volumen es la densidad, entonces la densidad va a cambiar. En este caso, como es inversamente proporcional, ¿no? Si el volumen se reduce, lo que se espera es que la densidad se incremente, porque la densidad con el volumen tiene una relación inversa, porque sabemos que el volumen se va a reducir debido a que la presión se va a incrementar, ¿no? Entonces el volumen se reduce, y como es inversamente proporcional, eso significaría que la densidad aumenta, y es lo que hemos encontrado en los resultados. 1024 era la densidad inicial del agua, y en el resultado final estamos hallando 1041.3, si no me equivoco, ¿no? Entonces se ha incrementado. Pero la cantidad de masa en ambos recipientes, la masa inicial y la masa final, bueno, que es el mismo, es la misma masa, ¿no? Esta misma bolsita lo estamos llevando al fondo. Es el mismo sistema. No hemos abierto para nada la bolsa, por lo tanto, no ha salido cantidad de agua ni ha entrado. Ni entra. Entonces, es la misma cantidad de agua que tenemos en el sistema, ¿no? Lo que tenemos en la bolsita arriba, lo hemos llevado hasta esta profundidad, no ha entrado ni ha salido agua, pero ha cambiado su volumen, se ha reducido, ¿no? Y por lo tanto la densidad se ha incrementado. Por eso es que las masas también se han simplificado en esta operación matemática de acá, ¿no? Aquí, porque las masas son iguales. Es decir, en acá sería el módulo volumétrico, como son iguales, masa final y masa inicial, lo factorizamos y de acá tendríamos 1 sobre densidad final menos 1 sobre densidad inicial, y abajo tendríamos masa. Esta masa sobre densidad también lo podemos escribir de esta forma, ¿no? 1 sobre masa por 1 sobre densidad inicial. Entonces, masa final y masa inicial es lo mismo, por eso lo hemos factorizado como m nomás, entonces se han simplificado. No es lo que tenemos. Acá lo hemos hecho esa simplificación directa, pero creo que se entiende también, ¿no? Bien, entonces, ese es el análisis que se ha hecho en el problema para poder resolverlo e identificarlo como una deformación volumétrica, ¿no? Bien, ¿se entiende el planteamiento, jóvenes? ¿O hay alguna duda más? La presión puede estar en cualquier. ¿Se entiende? Sí, me preguntan si la presión puede estar en cualquier unidad. Sí, hay problemas en los cuales da la presión en atmósferas o en milímetros de mercurio también puede dar la presión. Entonces, lo que sugiero es transformar a pascales, ¿no? Acá ya están transformados a pascales. Lo que hay que tener cuidado también es estas cantidades que reflejan la potencia, ¿no? Kilo, mega, mili, giga, centi, micro. Entonces, hay que tener cuidado. Y si bien ya está en pascales, estos megas representan notaciones científicas de por 10 a la 6 y por 10 a la 3, ¿no? Es decir, esta presión final sería 35 por 10 a la 6 pascales, ¿no? Y este de acá sería 101 kilos por 10 a la 3, ¿no? Pascales. Así serían los datos. Esto también hay que tener cuidado. Cuidado que hagan las de esta 35 menos 101 directo, porque si no les va a salir mal, ¿no? Porque en realidad esta presión final es mucho mayor, 35 por 10 a la 6. Esto es 35 millones de pascales, y esta presión de acá abajo, 101 kilopascales, es 101 por 10 a la 3 pascales, o si quieren, 101.000 pascales, ¿no? Por 10 a la 3 son 3 ceros que tiene acá, y por 10 a la 6 son 6 ceros que tienen acá después de 35. Ese cuidado sí hay que tener al reemplazar los datos especialmente, ¿no? Entonces la respuesta siempre tiene que estar en pascal. Sí, si te piden las respuestas de una presión, sí, tiene que estar en pascales. En el sistema internacional acá trabajamos, ¿no?
Gracias, eso es todo. Ya. Bien, tal vez para aclarar un poco, si es que hay una respuesta con notación científica también, igual es válida, ¿no? Es decir, si en su calculadora alguna presión final le sale 318,00000, por decir ahí, pascales, claro, esto también lo pueden expresar en notación científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31.8 por 10 a la 6 pascales, y como por 10 a la 6 es mega, entonces esta respuesta sería 31.8 megapascales. Megapascales, ¿no? Esta respuesta también está correcta, ¿no? Ya sea con todos estos ceros, está bien, o con notación científica, o con esta notación literal, ¿no? Que representa los exponentes de por 10 a la 6, a la 9, a la 12, a la menos 3, etcétera, ¿no? Es como si un resultado te sale una longitud 1000 metros, ¿no? Aplicas notación científica, la coma recorre 3 posiciones, 1 por 10 a la 3 metros, y ese por 10 a la 3 es kilo, es decir, 1 kilómetro, ¿no? Por si no queda claro, entonces por ese lado, 1000 metros es 1 kilómetro, ¿no? Más o menos eso es lo que conlleva este uso de notación científica, ya sea en su forma numeral o en su forma de unidades, ¿no? Mega, kilo, milímetros, centímetros, kilómetros, megámetros, bueno, aunque no hemos escuchado hablar de mega, ¿no? Megámetros. Bien, con eso creo que queda claro, ¿no? Muy bien, entonces vámonos al siguiente problema. Hoy por la tarde les voy a ir dejando todas estas presentaciones en el Classroom. Ya he terminado de ordenar y borrar algunos archivos que tenía de más en el Google Drive, ¿no? Para estar más cómodos sin necesidad de que se sature. Entonces, todas estas presentaciones que hemos hecho les voy a dejar en Classroom, jóvenes, para que puedan repasarlo igual. Bien, veamos al... ¿Y que las grabaciones vas a subir al Classroom? Sí, también lo voy a subir. Ya están ahí las anteriores grabaciones. De la clase de ayer aún no les he subido, no he tenido mucho tiempo, pero hoy lo voy a subir. Ya hoy lo voy a subir, y esta clase muy probablemente lo suba mañana también. Está bien, gracias. Sí. Bien, entonces vamos con este otro ejercicio, el número 20 de la guía. Una varilla con una longitud de 1.05 metros y peso despreciable está sostenida en sus extremos por dos alambres A y B de igual longitud. El área transversal de A es de 2 milímetros cuadrados y de B es 4 milímetros cuadrados. El módulo de Young del alambre A es de 1.8 por 10 a la 11 pascales y el de B es 1.2 por 10 a la 11 pascales. Determine en qué puntos de la varilla debe colgarse un peso W con la finalidad de producir, inciso A, esfuerzos iguales en A y B, inciso B, deformaciones iguales en A y B. Bien, entonces tenemos este diagramita, tenemos una varilla de longitud 1.05 metros, esa es la longitud de la varilla, y de peso despreciable nos dicen. ¿Ya? Entonces, el peso que tiene la varilla prácticamente lo vamos a despreciar. Es como si no tuviera ningún peso, ¿no? De peso despreciable. Ahora, si tiene un peso apreciable que debemos considerar, nos daría la masa, ¿no? La masa de cuánto es el peso, o el peso en sí. Bien, pero nos dice de peso despreciable. Entonces, en el diagrama de fuerzas no vamos a considerar el peso de la varilla, solo el peso de esta masita que está colgando, este peso W. Bien, entonces nos piden determinar en qué ubicación se puede colocar este peso W, primeramente en el inciso A, para producir esfuerzos iguales en A y B. Y para el inciso B, ¿en qué otra posición hay que colocarlo? Para producir deformaciones iguales en A y B. Ya, en estos alambres A y B, alambre que están situados a los extremos de la viga. Bien, entonces hay que resolverlo, y las condiciones que nos piden ambos incisos son la clave para resolver. No, por supuesto, no va a ser en el medio, en el inciso A, porque en primera instancia ya vemos que los alambres tienen diferentes diámetros. El alambre A es más delgadito, 2 milímetros cuadrados, ¿no? Es su área transversal, y el alambre B es un poquito más grueso, que es 4 milímetros cuadrados, ¿no? Su área transversal. Entonces, como el esfuerzo es fuerza sobre área,
¿no? Si lo ponemos en el medio, el bloquecito W va a afectar con la misma tensión a ambos alambres. Esa tensión es la fuerza deformadora, y esa fuerza sobre el área va a dar diferentes valores para el alambre A y B, porque son de diferente grosor, tienen diferente área transversal. Entonces hay que ponerlo en una posición de tal manera que dé esfuerzos iguales, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Bien, empezaremos por el inciso A. Estos son los datos que tenemos: áreas transversales en A y B y los módulos de elasticidad de los alambres A y B. Y algo que nos dicen también, tienen igual longitud, ¿no? A y B de igual longitud. Por supuesto, eso se refiere a sus longitudes iniciales antes de la deformación. Entonces, la longitud del alambre A es la misma que del alambre B. Bien, esos son los datos que tenemos. Entonces, empezaremos por el inciso A. Nos piden esfuerzos iguales. Entonces, el esfuerzo en el alambre A debe ser igual al esfuerzo en el alambre B. Y el esfuerzo, por la definición que antes habíamos visto, es fuerza sobre área. Por supuesto, fuerza deformadora sobre área. Y la fuerza deformadora en este sistema, por supuesto, son las tensiones, ¿no? Si hacemos diagrama de fuerzas, acá tenemos diagrama de fuerzas, por ejemplo, en la viga horizontal. Si hacemos diagrama de fuerza en la viga horizontal, la viga experimenta una tensión ahí, tensión A en el alambre A. Acá experimenta otra tensión en el alambre B, hacia arriba, ¿no? La viga quiere caerse hacia abajo por la acción de la gravedad. ¿Quién lo impide? Estos alambres ejercen una fuerza hacia arriba. Y por supuesto, algo que lo jala también acá es el peso de este bloque, ¿no? Entonces, es el diagrama de fuerza que tenemos. Pero si hacemos diagrama de fuerzas en los alambres, tenemos esta misma tensión en el alambre A, por ejemplo, esa misma tensión aplicada en el mismo punto, solo que en dirección opuesta, por la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Entonces, esta tensión está jalando al alambre A, lo está estirando, y esa misma tensión se propaga por el alambre A hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, ese es el encargado de deformar el alambre A, y esa es la fuerza deformadora aplicada sobre el alambre A. Y lo mismo para el alambre B. Tenemos la tensión B aplicada en ese mismo punto, en dirección opuesta, por la tercera ley de Newton. Esa misma tensión se transmite hasta el otro extremo del alambre, porque es muy delgadito y su masa es despreciable, entonces se transmite hasta el otro extremo. Entonces, por los diagramas de las tensiones podemos ver claramente que esas tensiones son las encargadas de deformar los alambres, ¿no? Esas son las fuerzas deformadoras para cada alambre. Bien, entonces, eso en cuenta, el esfuerzo en A y el esfuerzo en B serían tensión en A sobre el área transversal en A, y el esfuerzo en B sería tensión en B sobre el área en B, ¿no? Porque las tensiones son las fuerzas deformadoras y el esfuerzo es fuerza sobre área. Bien, entonces, las áreas ya las tenemos, son datos. Nos faltarían las tensiones, tensión en A y en B. Entonces, para eso hay que hacer el diagrama de fuerzas que había hecho en la anterior sección, pero acá también está desarrollado ese punto. Entonces, diagramamos, igual, hacemos el diagrama en la viga horizontal. Entonces, la viga horizontal experimenta un peso debido a este bloquecito que está colgado, y tenemos las tensiones en ambos alambres, tensión en A y tensión en B. No hay ninguna otra fuerza más, entonces, sumatorio de fuerzas, como la viga está en equilibrio, no sube ni baja, ese sumatorio de fuerzas igual a cero, no hay aceleración. Entonces, tensión en A más tensión en B, y el peso, como está hacia abajo, menos el peso, igual a cero. Bien, eso tenemos de la sumatoria de fuerzas. Necesitamos ambas cantidades, tanto la tensión en A y tensión en B. Bien, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, tensión en A, tensión en B, y una sola ecuación. No la podemos resolver, ¿no? Necesitamos otra ecuación adicional para poder conocer cuáles son estas tensiones. Esa otra ecuación la vamos a sacar aplicando sumatoria de torques en este problema. Entonces, vamos a tomar un eje, un punto como eje de rotación, y respecto a ese eje vamos a hacer la sumatoria de torques. ¿Ya? Entonces, el punto que vamos a tomar es acá. No puede ser cualquier otro punto, puede ser en el extremo derecho, o en el extremo donde está, en la parte media, o en el punto donde está aplicado el peso. ¿Ya? Pero por estrategia, uno de los mejores puntos a tomar es este de acá, justamente sobre la tensión en A. Como el torque es fuerza por brazo, al tomar el eje justo donde está actuando la tensión en A, no hay brazo en acá, no hay brazo, el brazo es cero. Por lo tanto, la tensión en A no ejerce ningún torque, y de esa manera nos deshacemos de esta incógnita por este primer paso, ¿no? Que también se puede tomar en otros puntos. Por ejemplo, en B también sería una buena
estrategia tomarlo como eje, así nos deshacemos del torque generado por la tensión B, ¿no? O en W. Entonces, bien, como os he dicho, acá es una forma de deshacernos del torque generado por ahí. Entonces vamos a tomar ahí la tensión. Esta es la longitud de la viga 1.05. Y respecto a A también vamos a definir cuál es la posición del peso W. Y esa posición va a estar definida por X, ¿no? Respecto al alambre A, en determinada posición lo vamos a poner para que produzca esfuerzos iguales, ¿no? Es decir, X es lo que estamos buscando. ¿Cuánto es X? Porque eso nos preguntan. ¿Dónde debemos ponerlo para que se produzca esfuerzos iguales? Bien, entonces, pues la sumatoria de torques igual a 0 porque esta viga no está rotando, porque si de alguna manera cortamos, por ejemplo, el alambre B, entonces la viga empieza a caer y empieza a hacer un movimiento circular en sentido horario, ¿no? Empieza a caer de esa forma. Entonces, claramente, respecto al eje que hemos tomado, va a haber, sí, un movimiento rotacional. Tiene sentido, ¿no? Si dejara de actuar la tensión en B. Bien, entonces, sumatoria de torques. ¿Qué torques hay de W y del alambre B? Del alambre A no hay, ¿ya? Sumatoria de todos los torques, aquí está, torque en A más torque en B, menos torque W. ¿Por qué? Porque W justamente es el que lo hace girar en sentido horario, el peso W. Y la tensión en el alambre B es que tiende a hacerlo girar siempre en sentido opuesto. Trata de impedir ese movimiento en sentido horario, ¿no? La tensión en B. Bien, entonces, debido a que el alambre, el eje que estamos tomando es justamente sobre el alambre A, por ese punto pasa la tensión, entonces el brazo es 0 para el torque en A, ¿no? Todo esto es el torque en A. Torque es fuerza por brazo, la fuerza es la tensión en A, y el brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación, y esa distancia es 0, ¿no? Entonces 0 por la tensión en A, 0 al final de cuentas. Lo que sí hay torque producido por el alambre B y el torque producido por el peso W. Entonces esto es 0 directamente, y bueno, esa sumatoria de torques es igual a 0 porque esto al final de cuentas, esta viga horizontal no tiene movimiento circular, ¿no? Muy bien, entonces de acá podemos despejar la tensión en B, ¿no? Entonces lo que obtenemos es lo siguiente, esto de acá, W por X sobre L, ¿no? Entonces aquí está ese desarrollo. Como no hay torque en A, entonces tensión B por L, L es el brazo, ¿no? No sé si eso ha quedado claro. Esta es la línea de acción de la fuerza de la tensión, ¿no? Sobre todo del alambre. Y el eje se encuentra acá, en el extremo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la distancia más corta? Todo esto, que es L. L, 1.05 metros, ¿no? Entonces, el brazo es L. Lo mismo para el caso del peso W. Entonces, la línea de acción de la fuerza es toda esta línea vertical de W. ¿Ya? El eje está acá. Entonces, esa distancia al eje es X, ¿no? La distancia más corta, ¿no? X. ¿No? Entonces, el brazo es X en este caso. Por eso la fuerza es W, el peso, y el brazo es X, W por X, ¿no? Bien, entonces este menos WX ha pasado al otro lado de la ecuación a sumar, acá está restando, pasa a sumar, y L, que está multiplicando a la tensión en B, pasó a dividir, ¿no? Y es la ecuación que tenemos en la siguiente presentación, ¿no? W por X sobre L. ¿No? Acá está. Y es la tensión en B, entonces por ahí ya tenemos la tensión en B, ahora debemos conseguir la tensión en A. Y para la tensión en A vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas. Como la tensión en B ya es conocida, entonces es despejar nomás de acá la tensión en A, de la sumatoria de fuerzas. Bien, entonces, despejando la tensión en A, tensión en B que estaba sumando pasó a restar, W que estaba restando pasó a sumar, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? Tensión más tensión en B menos W. Entonces, W pasó a sumar, tensión en B pasó a restar. Aquí está. Entonces, en vez de la tensión en B, reemplazamos acá esa relación. Entonces, WX sobre L. W es un factor común, entonces lo factorizamos. Pero eso lo vamos a hacer directamente en la ecuación. Entonces, aquí está, los esfuerzos iguales en A y en B, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces, tensión en A ya lo tenemos.
y tensión en B también lo tenemos. Entonces, ambos los vamos a reemplazar acá. Y acá recién en la ecuación lo hemos factorizado, ¿no? W es un factor común, entonces al factorizarlo, 1 menos X sobre L. Quedaría de la factorización, directamente está escrito acá. Esa es la tensión, y la tensión en B es WX sobre L. WX, y acá está el L, ¿no? En el denominador. Ya realizando la operación de medios y extremos, ¿no? W es un factor común, se simplifican, ¿no? Porque nos daban en dato literal nomás eso, entonces que se simplifique está bien. Y X es la incógnita, porque X define dónde debe estar este peso W, ¿no? Para producir los esfuerzos iguales. Ya de antemano hemos hecho que los esfuerzos sean iguales, ¿no? Igualando esos dos esfuerzos en A y en B. Entonces, despejando, tendríamos de la siguiente forma. El área transversal del NA, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, lo compartimos con este área en B, en el denominador, de esta forma. Menos X sobre L, que está restando, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a sumar, para poder factorizar X, ¿no? Entonces, pasa a sumar y al mismo tiempo lo factorizamos. Es decir, acá ha quedado 1, área transversal en A sobre área transversal en B, por X sobre L, y este que pasó a restar, más X sobre L. Entonces, X sobre L se le está factorizando de acá, por eso de acá 1, ¿no? Y acá, al factorizar X sobre L, nos queda área transversal en A sobre área transversal en B. Es lo que tendríamos aquí. Y despejamos X. Todo este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir, y la longitud que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Acá está el paréntesis. Y los reemplazamos, ¿no? El área transversal en A y en B, que son datos, 2 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados, y la longitud L, que es un dato de la gráfica, ¿no? L lo hemos llamado a esto, 1.05 metros. Bien, en este caso no es necesario transformar a metros cuadrados, este está en milímetros cuadrados. No es necesario transformarlo porque ambos son cocientes, área transversal en A y área transversal en B. Así lo vamos a reemplazar en el problema. Entonces, si lo transforman, el mismo resultado va a salir. Ya si lo transforman a metros cuadrados, el mismo resultado va a salir. Ahora, si no estás seguro de que el resultado va a ser el mismo, entonces les sugiero que transforme a metros cuadrados nomás al sistema internacional, ¿ya? Para que no se complique. Entonces, debido a que es división, no es necesario. Pero si lo hace, igual lo puede hacer, no hay ningún problema, el mismo resultado va a salir. Entonces, reemplazando esos datos, X sale 0.7 metros. Entonces, la posición donde debemos poner este peso W es a 0.7 metros del alambre A. Porque eso estamos utilizando como referencia, ¿no? Y de esa forma se va a producir esfuerzos iguales en los dos alambres, ¿no? A partir del alambre A. Bien, eso es para el inciso A. Para el inciso B, lo mismo. La diferencia es que hay que determinar en qué posición hay que poner el peso de tal manera que produzca deformaciones iguales. Bien, entonces hacemos lo mismo. Como queremos deformaciones iguales, igualaremos las deformaciones de ambos alambres, A y B, ¿no? Esas son las deformaciones. Como se trata de una deformación longitudinal por tensión, utilizamos la ecuación fuerza sobre área igual a módulo de ion delta L sobre L, ¿no? Este de acá. Y de acá despejamos las deformaciones para reemplazarlo en estas expresiones. Es decir, el módulo de ion que está multiplicando pasa a dividir, la longitud inicial que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, la fuerza deformadora ya sabemos quién es la tensión en A. Por eso, tensión en A, la deformación en A, entonces tensión en A sobre el área en A, la longitud que pasó a multiplicar, LA, y el módulo de ion que pasó a dividir acá abajo, ion BA. ¿No? Y lo mismo para la deformación en B, tensión en B, longitud en B, sobre el área transversal en B por el módulo de ion B. Bien, en el problema nos decían las longitudes son iguales, por supuesto, antes de la deformación. Entonces, la longitud de A y la longitud de B se simplifican porque son iguales, ¿no? Las áreas sí no son iguales. No son iguales. Bien, entonces igual necesitamos conocer cuántas son las tensiones, que ya las tenemos, y reemplacemos acá para una vez más encontrar X, ¿no? Ya tenemos las tensiones. Esta es la tensión en B y esta es la tensión A. Entonces esas tensiones los reemplazamos también, acá ya las tenemos, y despejamos también X, la misma estrategia es. No, solo que en este caso va a ser diferente porque el módulo de Young
están acá, tanto del alambre A y del alambre B. Entonces, eso va a hacer que el resultado final sea diferente. Bien, entonces, reemplazándolo, ¿no? Luego de haber simplificado las longitudes, reemplazamos las tensiones acá. Entonces, tensión en B es todo esto, las longitudes ya se simplificaron, y acá es la tensión en A, que es WX sobre L, por eso L en el denominador. Y lo mismo, hay que despejar X. Entonces, todo esto que está en el denominador pasa al numerador, al otro lado de la igualdad, y lo agrupamos con esto mismo, ¿no? Con área por el módulo de Young. Entonces, tenemos esto de acá. Bien, W también se ha simplificado, que eso me olvidé mencionar, se ha simplificado, son iguales ahí, ¿no? Luego de haber reemplazado, factorizándolo, menos X sobre L pasó a sumar al otro lado, y al mismo tiempo se ha factorizado X sobre L, por eso queda un 1 acá, ¿no? Y acá este cociente, áreas, y el módulo de Young. Y el paréntesis que está multiplicando pasa a dividir, y la longitud inicial que está dividiendo pasa a multiplicar. Este es el paréntesis. Reemplazamos los valores. En acá también, como tenemos la división entre estos dos, sus unidades se van a simplificar, por lo tanto no es necesario transformar a metros cuadrados. Lo pueden reemplazar acá en milímetros cuadrados. Bien, pero si no está seguro, lo transforma también, no hay ningún problema, ¿no? Igual el módulo de Young. Entonces, reemplazando los valores numéricos, el valor de X sale 0.6 metros, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Hay que poner el peso W a 0.6 metros del alambre A para producir deformaciones iguales, ¿no? A 0.7 metros para producir esfuerzos iguales, y a 0.6 metros para producir deformaciones iguales. Esa sería la respuesta. Bien, preguntas respecto a este ejercicio, jóvenes. Sí. Dígame. Si ponemos el torque en B, entonces tendría que ser a partir de B, ¿no? Sí, sí. Exacto, sí. Esa respuesta también vale, porque en la pregunta no te dice a partir de dónde, ¿no? Simplemente te dice, determine en qué punto de la varilla debe colocarse un peso W. ¿En qué punto? Con la finalidad de producir esfuerzos iguales, y el inciso B, deformaciones iguales. Entonces no te dice a partir del alambre A o B, ¿no? Entonces eso hay que especificar en la respuesta también, ¿no? En este caso, como lo hemos hecho a partir del alambre A, entonces nos salió en la primera respuesta, donde está 0.7 metros, ¿no? Ahora, si hubiéramos hecho, por ejemplo, tomando el eje acá en el alambre B, ¿no? Ahí tomando el eje de oscilación, entonces a partir de ahí veríamos cuánto es, qué posición debe tener W. Si fuera de esa forma, la respuesta no sería la misma, pero representaría el mismo lugar. La respuesta debería salir la diferencia entre ambos, ¿no? 1.05 menos 0.7. La respuesta debería salir, a ver acá, la respuesta, no, está muy... La respuesta X a partir de B debería salir 0.35 metros. Ya, esto es a partir de B. Del alambre B, ¿no? Es decir, el peso W, si tomamos como referencia B, y por lo tanto esta sería la distancia B, ¿no? Respecto al alambre B, esto hubiéramos llamado X, y acá hubiéramos puesto el eje, y respecto a ese punto, la sumatoria de torques, entonces esa distancia respecto al eje, respecto a B, esa respuesta debería salirnos 0.35 metros, ¿no? Como lo hemos hecho respecto a A, es 0.7 metros, que representan el mismo lugar. Respecto a 0.7 metros, y respecto a B, 0.35 metros, es el mismo lugar, ¿no? Solo que el punto de observación es diferente, ¿no? Uno es respecto a A y el otro es respecto a B. No, si saca esta primera respuesta, está bien, por supuesto tiene que especificar respecto a qué alambre, en este caso. Si saca esta segunda respuesta, también está bien, pero tiene que especificar respecto a dónde, ¿no? Esta posición, respecto al alambre B en este caso. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, en este ejercicio? ¿Podría explicar de nuevo las unidades de fuerza?
Bien, lo vamos a borrar. Bien, entonces en la sumatoria de torques, como pueden ver acá, se ha tomado como eje de oscilación el punto donde está actuando la tensión A. Eso para deshacernos del brazo en A, que es lo que hemos conseguido en esta parte de acá, ¿no? Acá se ha conseguido que esta tensión sea cero, entonces nos deshacemos de esta otra variable, tensión en A, ¿no? Ahora, si toma en B, se deshacería de B y calcularía la tensión en A, que sale lo mismo. Ahora, si toman este otro punto como eje también, es válido igual, matemáticamente también le va a salir el mismo resultado, solo que el desarrollo matemático va a ser un poco más, ¿no? Porque aparte de que ambos torques existan, tanto para A y para B, y W adicionalmente, entonces tendría que combinar ambas ecuaciones, despejar una tensión de una ecuación, reemplazar en la otra ecuación, y luego de esa ecuación despejar la tensión que es incógnita, y llegaría al mismo resultado. Llegaría al mismo resultado finalmente, solo que es un trabajo matemático un poco más, ¿no? Entonces, la idea de elegir un buen eje de rotación es de tal manera que la ecuación te salga lo más simple posible, ¿no? Y eso se consigue tomando como eje acá donde está actuando la tensión en A, o este punto también donde está actuando la tensión en B, o incluso también este punto donde está actuando el peso, ¿no? Entonces, esos son los mejores puntos para tomar como eje de rotación para tu sumatoria de torques para que la ecuación sea lo más simple posible. Bien, en este caso hemos tomado justamente acá, donde está actuando la tensión en A. No, respecto a la sumatoria de fuerzas no creo que haya duda, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿por qué? Porque la viga no sube ni baja, entonces tenemos la tensión en A, positivo, más la tensión en B, menos el peso W. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien, en la sumatoria de torques, que tal vez no quedó tan claro, entonces tenemos estos torques, ¿no? Todas las fuerzas que hay en el sistema que están actuando sobre la viga son la tensión A, B y el peso W. Entonces podría existir torque debido a esas fuerzas, porque para que un torque exista necesita haber fuerza, ¿no? Porque el torque es fuerza por brazo. Entonces torque de A, torque de B y el peso W, ¿no? En este caso el torque producido por el peso es negativo porque este torque, debido a su peso, tiende a hacer girar en esa dirección hacia abajo esta viga horizontal, porque si cortamos este alambre, si cortamos, claramente este va a ser un movimiento rotacional hacia abajo en sentido horario. ¿No? ¿Quién impide ese movimiento rotacional hacia abajo de esta viga horizontal? El alambre B, eso lo está reteniendo. Es como si el alambre B intentara hacerlo girar en sentido opuesto, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? Porque si aplicamos mayor fuerza o elevamos el alambre, claramente esta viga va a empezar a rotar en dirección antihorario, va a empezar a subir, ¿no? Bien, entonces, por eso negativo acá, ¿no? Estamos tomando como dirección de rotación positivo en sentido antihorario, como el torque en W, el torque producido por el peso, va en sentido horario, entonces negativo por eso. También podríamos haber tomado en sentido horario como giro positivo y en sentidos opuestos los giros negativos, ¿no? Va a dar la misma ecuación, va a ser, es como multiplicar todo por menos 1. Entonces, el torque producido por el peso se va a volver positivo y el torque producido por la tensión en B se va a volver negativo y lo de A también, ¿no? Es la misma ecuación. Bien, entonces, por eso negativo acá. Ahora el torque es fuerza por brazo, ¿no? En su forma más general, el producto vectorial de la fuerza por el brazo, ¿no? Bien, pero en su forma más simple, ya trabajando con sus magnitudes directamente, fuerza por brazo es la intensidad de la fuerza o la magnitud de la fuerza, y el brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación, ¿no? Porque este producto vectorial es la magnitud de la fuerza por la magnitud de R por el seno del ángulo que están formando ambos vectores, ¿no? Pero si tomamos un vector que es perpendicular a F, entonces ese seno va a ser 90 grados, seno de 90 es 1. Entonces, la magnitud, al final de cuentas, se hace la magnitud
de ambas cantidades físicas, ¿no? El brazo y la fuerza. Bien, entonces, en el caso de A, acá está el eje de oscilación, ¿no? Ya lo hemos pintado. A está, la tensión en A está actuando sobre todo el alambre. Entonces, propagamos esa línea de acción. Propagamos esa línea de acción de la fuerza de tensión en A. Entonces, ¿cuánto es la distancia, el brazo? El brazo es la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación? Esa distancia es 0, porque el eje está sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces, el brazo es 0. Por eso 0 acá, ¿no? En el brazo. Fuerza es tensión en A y el brazo es 0. En el caso de B, esta es la línea de acción de la fuerza, sobre todo el alambre. Propagamos esa línea de acción, ¿ya? Y acá tenemos al eje, en el otro extremo, en el extremo izquierdo de la viga. Entonces, la distancia más corta es todo esto, ¿no? La distancia más corta es todo eso, que es L, 1.05 metros. Claro, también hay otras distancias de este eje a la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, esta distancia, ¿no? Esta distancia. Pero esa distancia no es la más pequeña. No es la más pequeña. La más pequeña es esta de acá, ¿no? La que está formando 90 grados con la línea de acción de la fuerza, ¿no? Porque habíamos dicho seno de 91. Entonces, esa distancia es la que interesa, la que es más corta a la línea de acción de la fuerza, ¿no? La distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. Y esa distancia más corta acá es L. Todas las otras distancias, por supuesto, son más grandes, ¿no? Las que no están formando 90 grados. Bien, entonces, por eso acá el brazo es L, ¿no? Fuerza, tensión en B, es decir, la tensión en el alambre B es la fuerza, y el brazo L. Ya está. Para el peso W, está actuando acá justamente a una distancia X, que así lo hemos definido. El peso es vertical hacia abajo, está actuando sobre esta cuerdita si quieren, propagamos o hacemos una línea imaginaria, o una línea discontinua paralela al vector W, ¿no? Ya sabemos quién es la fuerza, es fácil de identificar, W en este caso, el peso. El brazo es lo que nos interesa, la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. Hay diferentes distancias acá, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, pero la más corta es esta, ¿no? Con rojo lo vamos a hacer, la más corta es esta distancia a la línea de acción de la fuerza, porque esa está formando 90 grados con la línea de acción de la fuerza, y esa es la más corta, y ese es el brazo, que en este caso es X, por eso acá X el brazo, ¿no? Fuerza W por el brazo X. Bien, de esa forma se ha hecho la sumatoria de torques acá, esto es 0, WX que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad, la longitud que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y de esa forma tenemos la tensión en B, y esa tensión en B se ha reemplazado acá para conocer la tensión en A, ¿no? Muy bien. ¿Queda claro? ¿Esa era la duda acá? ¿O algo que no ha quedado claro, jóvenes, para entrar en detalle? Inge, ¿por qué la sumatoria de torques es 0? Bien, eso es 0 porque no hay ningún ningún movimiento giratorio en la varilla, ¿ya? Generalmente, al igual que la fuerza, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Entonces, si a un objeto se le está aplicando fuerzas, entonces, si este objeto no se mueve, ¿no? O se mueve a velocidad constante, eso implica que la aceleración es 0, ¿no? Entonces, generalmente cuando está inerte, ese es en el caso más común, cuando está inerte ya directamente implica que la aceleración es 0, entonces 0 por la masa 0, y por eso la sumatoria de fuerzas es 0. En acá la sumatoria de fuerzas era 0 porque esta viga claramente no está ascendiendo ni está bajando, ¿no? La sumatoria de fuerzas, si se dan cuenta, se ha hecho de forma vertical, porque todas estas fuerzas son verticales, no hay ninguna horizontal, ¿no? Es decir, esta sumatoria de fuerzas es en Y nomás, porque no hay ninguna otra fuerza en X. Entonces, en Y no tiene ningún movimiento esta viga, no tiene ningún movimiento, por lo tanto, no hay aceleración, ¿no? No hay aceleración, sumatoria de fuerzas igual a 0. Listo, y se acabó ahí. En el caso de los torques, también es lo mismo. La sumatoria de torques, en un caso general, es el momento de inercia por la aceleración angular.
Ya, la aceleración angular es lo mismo que la aceleración lineal, solo que para movimientos rotacionales. Ahora, si esta viga no está cambiando su posición angular, claramente su aceleración angular es cero. Entonces, cero por el momento de inercia, entonces cero termina siendo la sumatoria de torques. No, porque si estuviera moviéndose angularmente, en un cierto momento, ahí estaría la viga, que eso es cuando, por ejemplo, rompamos el alambre B, ¿no? Entonces, a medida que va cayendo, va a hacer ese movimiento. En un momento dado va a estar ahí, ¿no? Y en otro momento va a estar ya por acá más o menos, ¿no? Entonces, si ocurre ese movimiento angular a medida que va cayendo, entonces ahí sí hay aceleración angular, ¿no? Porque cada vez va a caer con más rapidez. Su posición angular cada vez va a ir cambiando con mayor rapidez, ¿no? Debido a la acción de la gravedad. Pero en este caso no lo deja moverse la tensión en B. Entonces, permanentemente está de forma horizontal. No se mueve de forma angular. No hay rotación en la viga, por eso la aceleración angular acá es cero, y por eso cero por el momento de inercia termina siendo cero acá. Claro, si hubiera movimiento, ahí sí hay que considerar su momento de inercia y aceleración angular, ¿no? Sumatoria de torques es muy importante, jóvenes, échenle una repasada porque en oscilaciones, que vamos a entrar en el siguiente capítulo, igual vamos a ir aplicando esta sumatoria de torques e incluso lo vamos a aplicar con su momento de inercia y aceleración angular. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda más? Muy bien. Bien, les dejo una tareita en este tiempo que queda en el Classroom, jóvenes. Es una tarea bien sencillita de deformación de corte, ya combinado con las ecuaciones que hemos visto. Entonces, necesito resuélvanlo antes de